Entendido. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos y todas muy bien. Hoy tenemos una clase con nuestro querido compañero Alex León, que ustedes ya lo conocen. La verdad que es un excelente docente, un docente muy, muy cercano, que da muchos ejemplos, que pone mucho entusiasmo en sus clases. Así que no dudo que esta clase también va a ser una gran clase y que les va a servir un montonazo. Cualquier duda que tengan, más que nada por la cantidad que somos, por favor déjenlas en el chat. Alex las va a ir leyendo a medida que vaya transcurriendo la clase. No hay ningún problema con eso. Así que les dejo el chat a disposición. Bienvenido, Alex. Súper, gracias Federica. Aprovecho de saludarte y saludarlos a todos los que hoy día nos están aquí escuchando por medio de Estudiantes Digitales, agradecer la participación de cada uno de los estudiantes probablemente o alumnos de pregrado y también tanto aquellos que ya egresaron y se encuentran pronto a dar su examen de grado. Ya, señalar y pedirle el favor que apaguen todas sus cámaras para que así no tengamos una saturación respecto de la red y tengamos una fluidez en cuanto a la clase del día de hoy. ¿Ya? Dicho esto, le quiero comentar que el día de hoy vamos a ver el acto jurídico, la teoría del acto jurídico. Eso es lo que hoy día nos trae aquí día jueves, 7:05, para que podamos desmenuzar todo lo que es el acto jurídico en relación a qué, al derecho civil. Ya, para los que no me conocen, mi nombre es Alex León Martínez, ya, y vengo aquí a resolver dudas y a poder explicarles lo que es el acto jurídico. El único favor que les voy a comentar, como solamente tenemos una hora, que las preguntas las vayan anotando y queden para el final darnos unos 10 o 15 minutos solamente para responder preguntas, ¿ya? Así que espero les guste la clase del día de hoy. Vamos, lo primero, ¿dónde se encuentra regulado el acto jurídico? Esto es lo primero que nosotros debemos saber. El abogado, o sea, disculpen, el acto jurídico no se encuentra regulado en el Código Civil. Eso es lo primero que debemos señalar. Por lo tanto, ¿cómo nosotros estudiamos el acto jurídico? El acto jurídico, como ustedes pueden ver ahí en el PPT, no está consagrado en el Código Civil y es la doctrina, junto con la jurisprudencia, quienes realizan ya por medio de la teoría de los contratos lo que es el acto jurídico. Para que eso lo puedan tener súper claro. El acto jurídico no está regulado en el Código Civil y la doctrina con la jurisprudencia, en este caso, elaboran la teoría del acto jurídico, pero en base de la teoría de los contratos. Ya para que ahí ustedes lo tengan súper claro y presente. Ahora bien, ¿cómo se forma el acto jurídico? El acto jurídico, ustedes deben saber desde ya que se forma por medio de un hecho, pero no cualquier hecho, porque un hecho es cualquier tipo de acontecimiento, sino que por un hecho jurídico. Y este hecho jurídico puede ser de la naturaleza o bien puede ser producido por el hombre. Y cuando es producido por el hombre que tiene intención de crear consecuencias jurídicas, estamos frente al acto jurídico. También tenemos hechos jurídicos de la naturaleza, tales como pueden ser el nacimiento y la muerte. Dicho esto, nosotros tenemos que tener plena claridad la definición del acto jurídico. Y la definición que a mí más me gusta en cuanto al estudio de los diversos autores es la siguiente.
es la manifestación de la voluntad con la intención de producir determinados efectos jurídicos por su autor o las partes, tales como crear, modificar, transmitir, transferir y extinguir derechos y obligaciones. Por lo tanto, ¿qué vamos a señalar de la sola definición? Primero, que hacemos referencia a autor o partes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en un acto jurídico unilateral, ustedes deben saber que la persona que participa en este acto jurídico unilateral no es considerada parte, sino que es considerada autor, ¿ya? Y en los actos jurídicos bilaterales vamos a estar efectivamente frente a lo que son las partes, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que nosotros encontramos en esta definición de acto jurídico? Los elementos, estimados estudiantes, que nosotros encontramos el día de hoy es la manifestación de la voluntad. Ese es el primer elemento del acto jurídico, la manifestación de la voluntad. Y ya vamos a ver lo que es la voluntad y cuáles son sus requisitos, que es súper importante tener presente aquello, porque es preguntadísimo en lo que son los exámenes de grado de las distintas universidades. Por lo tanto, hay que tener claro qué es la voluntad y cuáles son sus requisitos. Y ahí vamos nosotros a saber que la voluntad debe manifestarse, debe exteriorizarse. No sirve que la voluntad quede en el fuero interno, porque si queda en el fuero interno, no se va a producir o no va a nacer el acto jurídico. Y podríamos estar frente a la inexistencia del acto jurídico, ya que es una de las ineficacias que estudiamos a propósito del acto jurídico. El segundo elemento que nosotros podemos encontrar ya es la intención de producir el efecto jurídico. Es decir, yo voy a manifestar la voluntad, pero además de manifestar la voluntad, yo quiero crear, quiero modificar, quiero transmitir, quiero extinguir derechos y obligaciones. ¿Ya? Por lo tanto, súper importante que además de manifestar la voluntad, nosotros tengamos la intención de producir un efecto jurídico, porque si yo manifiesto una voluntad, pero no tengo absolutamente ninguna intención de producir un efecto jurídico, ¿nace o no nace el acto jurídico? No nace. Por lo tanto, es indispensable que existan estos dos elementos. Dicho esto, ustedes tienen que saber que el acto jurídico tiene los siguientes requisitos. Y vamos a hablar de requisitos de existencia, ¿ya? Y requisitos de validez. Denme un segundo que se me abrió la pantalla. Por favor, ahí si alguien está con la cámara encendida, les pido el favor que pueda... Ya, perfecto. Ahí sí. Ok. Por lo tanto, ¿qué son los requisitos de existencia? Los requisitos de existencia, ustedes tienen que saber que son aquellos indispensables para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho. Es decir, sin los requisitos que vamos a señalar ahora, el acto jurídico no nace a la vida del derecho y por lo tanto, si no nace a la vida del derecho, se entiende que no va a existir. Por lo tanto, si no existe, estaríamos frente a la inexistencia del acto jurídico, para que eso lo tengan muy claro. Vamos entonces a señalar cuáles son los requisitos del acto jurídico: voluntad, objeto, causa y las solemnidades en los casos que el legislador así lo señale. Esos son los principales requisitos de existencia. Ya vamos a ver lo que es la voluntad, vamos a ver cuál es el objeto del acto jurídico que está definido por el legislador. Vamos a ver lo que es la causa. Recordemos que nuestra legislación es causalista, es decir, admite la causa.
Y finalmente vamos a tener que señalar lo que son las solemnidades que en algunos casos el legislador las requiere para que exista el acto jurídico. Y un claro ejemplo de aquello puede ser las solemnidades en la compraventa de bienes raíces. ¿Ya? Ahí ustedes tienen un claro ejemplo. Otra cosa importante a saber, la voluntad más otra voluntad y que se encuentren forman el consentimiento. Y ya vamos a ver más adelante lo que es el consentimiento, ¿ya? Así que eso es importante. Vamos a ir también dando algunos ejemplos en cuanto a la formación del consentimiento. Ahora bien, hablemos de los requisitos de validez. También son aquellos indispensables para la perfección del acto jurídico, ¿ya? Y en este caso, su omisión acarrea un vicio susceptible de ser atacado. Esos son los requisitos de validez. Por lo tanto, ¿qué quiere señalar esto? Que como ya se cumplen con los requisitos de existencia, el acto jurídico nace a la vida del derecho, llega a la vida del derecho, va a producir todos sus efectos. Pero ojo, que si adolece de algún vicio y ese vicio es reclamado o atacado por alguna de las partes, es susceptible de ser anulado. Esa es la diferencia entre el requisito de existencia y requisito de validez. Es decir, requisito de existencia, el acto jurídico se requieren para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho. De lo contrario, no nace. A diferencia de los requisitos de validez, que en este caso el acto jurídico nace, y es más, produce todos sus efectos. Lo que sucede es que es posible que este acto jurídico sea, en este caso, nulo. ¿Por qué motivo? Porque no contempla alguno de los requisitos de validez, pero sus efectos se producen igual. Por lo tanto, la nulidad o el vicio debe ser declarado por el tribunal. Y ahí nos vamos a encontrar con la voluntad exenta de vicios y también tendremos que ver y analizar lo que son los vicios del consentimiento. También tenemos que señalar que además de un objeto tiene que existir un objeto lícito. O sea, no basta con que exista un objeto, además el legislador le señala a usted que para que el acto no adolezca de un vicio que sea atacado por la contraparte, dice que es lícito. También señala causa lícita y el último requisito es la capacidad. Por lo tanto, esos son, en este caso, esos son los requisitos de validez del acto jurídico. Y espero que haya quedado súper clara la diferencia, porque es muy preguntada en examen de grado. Por lo tanto, es importante que ustedes distingan entre los requisitos de existencia con los requisitos de validez. ¿Ya? Vamos a la clasificación que es muy importante del acto jurídico, porque aquí van a nacer varias cositas. Importante señalar que esta clasificación, esta clasificación nace a raíz de la teoría de los contratos en el libro 4 del Código Civil. No es propia del acto jurídico. Recordemos que la teoría de los contratos se extrapola al acto jurídico y de esta manera se crea lo que es el acto jurídico. De esta manera nosotros lo estudiamos. ¿Ya? Así que es súper importante que tengan presente aquello. Ya, aquí tenemos una pregunta por Lorena Rojo. ¿Siempre la solemnidad exigida por la ley es requisito de existencia? Siempre va a ser un requisito de existencia, Lorena. Si el legislador señala que aquel acto se perfecciona únicamente con la solemnidad, como en el caso de la compraventa, que la solemnidad es la escritura pública, que posteriormente se perfecciona con la tradición inscribiendo en el conservador de bienes raíces,
se debe hacer de esa manera, ¿ya? Si no, de lo contrario, vamos a estar frente a la inexistencia del acto jurídico, o bien para parte de la doctrina, o mejor dicho, para el legislador, porque la inexistencia, les digo desde ya, que no está regulada por el Código Civil, y lo que está regulado en el Código Civil, Lorena, es la ineficacia de la nulidad absoluta y nulidad relativa, ¿ya? Por lo tanto, habría que en este caso, en atención a lo que señala el código, la sanción sería propiamente la nulidad absoluta, ¿ya? Yo creo que en atención a la doctrina, tiene plena validez la inexistencia en este caso, ¿ya? Pero el Código Civil, ¿qué es lo que dice el Código Civil? Es nulidad absoluta. Cualquiera de las faltas de los requisitos de existencia es nulidad absoluta. Yo adhiero a la doctrina que señala la inexistencia, ¿ya? Porque para que eso también lo puedan tener súper claro ustedes y no digan, no, es que Alex dijo la inexistencia y el código dice nulidad absoluta y nos vamos a confundir. No, es efectivamente nulidad absoluta, pero tiene mucha fuerza, ¿ya? Tanto doctrinaria, porque es la doctrina mayor, que señala que si falta alguno de los requisitos de existencia, vamos a estar frente a la ineficacia, que es la inexistencia propia del acto. Ahora sí vamos a continuar. Espero haber respondido tu pregunta, Lorena, porque es importante ir aclarando las dudas que ustedes puedan tener. Ya, vamos a la clasificación del acto jurídico. Siempre tenemos que nosotros saber que existe una clasificación legal y una clasificación doctrinaria. ¿Qué nos van a preguntar a nosotros probablemente en el examen de grado? Lo que es la clasificación legal, la que señala el código, y el código es bastante claro, dice los actos jurídicos, haciendo referencia a los contratos, siempre recuerden eso, porque esto se elabora ya a raíz de la teoría de los contratos que está consagrada en el Código Civil. Entonces, siempre tener presente aquello. Por lo tanto, el acto jurídico es unilateral, ¿ya? Es unilateral y bilateral. Es gratuito y oneroso. Es conmutativo y aleatorio, principal y accesorio, consensual, real y solemne. Esa es la clasificación legal del acto jurídico. Pero también deben saber que ustedes pueden señalar que existen actos jurídicos nominados e innominados, actos jurídicos puros y simples o sujetos a modalidades, actos jurídicos de ejecución única o de tracto sucesiva o de tracto sucesivo. Esto es lo que ha agregado la doctrina. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que un acto jurídico sea unilateral y bilateral? Quiere decir, y esto va a ser en atención a la manifestación de voluntades que participan en el acto jurídico. Ya para que ustedes lo tengan súper claro. ¿Cuándo va a ser unilateral? En el caso de que la manifestación de la voluntad sea de solamente un autor. Un ejemplo puede ser la oferta, la aceptación, el testamento. Ahí ya tenemos 3 ejemplos. Podemos agregar el reconocimiento de un hijo. 4 ejemplos de actos jurídicos unilaterales. Vamos entonces ahora a los actos jurídicos bilaterales. ¿Ya? Los actos jurídicos bilaterales, en este caso, son aquellos en que se va a manifestar la voluntad de 2 partes. El ejemplo más claro es la compraventa, ¿ya? El arrendamiento. Ahí tenemos 2 ejemplos respecto a los actos jurídicos bilaterales. El acto jurídico gratuito y oneroso, siempre ustedes deben saber que es en atención a la utilidad que reporta dicho acto. El gratuito, en este caso, reporta utilidad solamente a una de las partes. En cambio, el acto jurídico bilateral va a reportar una utilidad a las 2 partes. Y aquí se desprende de la onerosidad o se subclasifica que puede ser oneroso o puede ser conmutativo. ¿Qué quiere decir que sea oneroso o que sea conmutativo el acto jurídico? Quiere decir lo siguiente, que lo que una parte se obliga a dar, hacer o no hacer,
van a mirarlo como equivalente a lo que la otra parte debe dar, hacer o no hacer a su vez. Y inmediatamente ustedes se deben preguntar qué es lo que las partes miran como equivalente. La prestación. Esa es la respuesta y no hay más. La prestación. ¿En qué consiste? En dar, hacer o no hacer determinada cosa. Y vamos al aleatorio. En este caso, en el aleatorio, cuando hablamos del aleatorio, quiere decir que hacemos referencia a que la equivalencia es una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Eso es fundamental que ustedes lo tengan claro. ¿Ya? El aleatorio, la equivalencia consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Por lo tanto, un ejemplo de un acto conmutativo es la compraventa y el arrendamiento, como ya lo hemos visto. ¿Ya? El mandato también. Pero ¿en qué caso nosotros vamos a estar frente a un acto jurídico aleatorio, el contrato de seguros? Ese es un excelente ejemplo, porque si usted contrata un seguro de vida, no un seguro de vida, un seguro de accidente mejor, contrató el seguro de accidente y resulta que han pasado 30 años desde que lo contrató y no ha tenido ningún accidente y mensualmente usted está pagando 35.000 pesos por ese seguro. Saque la cuenta, el cálculo a 40 años, cuánto es lo que usted lleva gastando y el seguro no le ha retribuido nada, por lo tanto usted ha perdido. La equivalencia consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Y usted ganancia no ha tenido, por lo tanto lo que ha tenido es una pérdida. Ahora bien, si usted tiene un accidente y hace valer en este caso el seguro, que a usted le entregaba una suma de 60 millones de pesos para que estuviera en una de las mejores clínicas, la clínica alemana, la clínica Las Condes, y pudiera tener una estadía relativamente buena, ¿ya? En este caso se va a entender que usted sufrió una ganancia, ¿ya? Así que eso es lo que hay que tener claro en cuanto a la diferencia en la conmutatividad y lo que es aleatorio. Vamos entonces ahora al acto jurídico principal y accesorio. Ustedes deben saber que el acto jurídico principal, ¿ya? El acto jurídico principal es aquel que subsiste por sí mismo. Perdón, Alex, hubo una pequeña interrupción de una compañera, pero ya le silencié el micrófono. No te... Oca, súper, gracias, Fede. Por lo tanto, principal y accesorio. El principal subsiste por sí mismo sin la necesidad de otra convención, a diferencia del accesorio, que el accesorio no subsiste por sí mismo, sino que está destinado a asegurar una obligación principal. Por lo tanto, los actos accesorios son denominados cauciones, que son garantías que van a asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Por lo tanto, aquí ustedes deben tener la claridad que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo siguiente, quiere decir que si la obligación principal se extingue la obligación accesoria. Si es nula la obligación principal, es nulo el acto accesorio. ¿Ya? Por lo tanto, por eso se dice que siempre lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el caso de que exista una obligación o un acto accesorio? O sea, la pregunta es, mejor dicho, la vamos a reformular. ¿Puede existir un acto accesorio sin un acto principal? Y la respuesta es sí, lo que no puede subsistir, pero es perfectamente posible que usted genere una fianza sin la necesidad de que todavía exista esta obligación principal. Pero cuando existe, comienza en este caso
el dicho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y finalmente, que es una de las clasificaciones más importantes del acto jurídico, tenemos que son consensuales, reales y solemnes. Consensual es en atención esto a la perfección del mismo acto jurídico. ¿Qué quiere decir que sea consensual? Consensual quiere decir que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes sin la necesidad de realizar alguna tradición, entrega o alguna solemnidad. Es decir, Rodrigo y Janet, ellos celebran una compraventa y por lo tanto le van a comprar probablemente un mueble, ya un juego de mueble, y van y realizan esta compraventa, celebran la compraventa y esta compraventa se va a entender perfeccionada inmediatamente, porque basta el consentimiento de Rodrigo y basta el consentimiento por otra parte de Janet para que en este caso se perfeccione el mismo acto, en este caso en atención al consentimiento. Ahora bien, ¿qué quiere decir que sea real? ¿Qué nos señala o a qué apunta esta clasificación? Bueno, esta clasificación, estimados, apunta a lo siguiente. Quiere decir que es real en atención a la perfección del acto jurídico, que para su perfección requiere la tradición o entrega de la cosa. Ojo con eso, porque en este caso, el Código Civil solamente hace referencia ya a la tradición y se entiende, y ya lo hemos conversado por este mismo medio anteriormente, que tradición y entrega no son lo mismo. Por lo tanto, la tradición impone, o en este caso, la tradición lleva consigo un título traslaticio de dominio, a diferencia de la entrega que se entiende que es el traspaso material, por lo tanto el título es de mera tenencia, ¿ya? Por lo tanto, ese sería el acto jurídico real, aquel que se perfecciona por la tradición o entrega de la cosa. Ejemplo, la prenda. ¿Cómo se perfecciona la prenda? Usted va, señala y le dice, toma, mira, te voy a dejar esto en prenda para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Por lo tanto, se pacta la prenda y se entiende en este caso que al momento que usted la entregó, se perfeccionó el acto. Eso quiere decir que no debe existir consentimiento para nada. De igual manera tiene que existir consentimiento. Lo que sucede es que para que el acto se perfeccione requiere de esta tradición y entrega, como vimos en el caso de la prenda. Ahora bien, vamos al acto jurídico solemne. El acto jurídico solemne es aquel que se perfecciona por las solemnidades requeridas por el legislador. Por lo tanto, aquí vamos a tener que señalar que para que el acto sea perfecto, además del consentimiento de las partes, que de igual manera se requiere o sea, que además del consentimiento de las partes, que se requiere tanto en los actos consensuales, reales, ya, y solemnes, aquí vamos a tener que incorporar la solemnidad que señala el legislador. Eso es en cuanto a la clasificación. Por lo tanto, vamos a continuar. Ya vimos lo que es el acto jurídico propiamente tal. Vimos dónde está regulado. Además de ver dónde está regulado el acto jurídico, nosotros acabamos de analizar la clasificación del acto jurídico. Junto con la clasificación del acto jurídico, vimos la definición del acto jurídico y los requisitos del acto jurídico para que ustedes lo puedan tener presente. Súper importante que todo lo que hemos visto ahora lo tengan presente, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que preguntarnos nosotros, como dijimos en un comienzo, que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es el querer interno de cada individuo de la especie humana destinada a producir efectos jurídicos. El querer interno, algunos autores agregan el sentir del alma, los que son más semánticos, ¿ya? Pero
cualquier definición de voluntad que tenga este elemento que es el querer interno de un individuo, ¿ya? Y que está destinado a producir efectos jurídicos, está bueno, ¿ya? Así que ahí ustedes, de acuerdo al autor, que más estimen conveniente, lo pueden estudiar. Ahora, toda voluntad, para que produzca un efecto jurídico, debe contar con los siguientes requisitos. Y estos requisitos se deben dar por separados o se deben dar de manera copulativa. Y estos requisitos se deben dar completamente de manera copulativa. Por lo tanto, vamos a señalar lo que son estos requisitos. Primero, se debe manifestar. ¿Qué quiere decir que se debe manifestar? Bueno, mira, yo tengo la intención de comprarme una casa. Ok, tengo la intención de comprarme una casa. Y así llevo un año internamente diciendo que quiero comprarme una casa. ¿He manifestado la voluntad o no la he manifestado? No la he manifestado, por lo tanto, yo debo ir a la inmobiliaria y exteriorizar mi voluntad. Ok, me quiero comprar una casa, voy, me siento, me va a atender probablemente el vendedor, y ahí yo le voy a expresar, voy a exteriorizar mi voluntad. Pero esta voluntad yo se la tengo que expresar de manera seria. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me puedo sentar en su oficina, parece que quiero una casa, ¿no? Como que yo pagaría como 100.000 pesos por una casa. No, no puede ser así de manera irrisoria, o de manera, no, disculpen, risoria, ¿ya? Debe ser seria, ¿ya? No debe ser con ánimo de broma. O sea, si yo voy a manifestar mi voluntad para que se forme el consentimiento y celebrar un acto contrato, que en este caso es el de la compraventa, debo ser serio, ¿ya? Y sin ánimo de bromas, como lo señalé anteriormente. Ahora bien, debe ser sana. ¿Qué quiere decir que la voluntad sea sana? Que no tenga alguno de los vicios de la voluntad, que no padezca error, que no padezca fuerza y que no padezca dolo. Es decir, que en este caso yo no esté comprando por una maquinación fraudulenta de la contraparte o de una... ahí en ese sentido el Código Civil habla de partes, ¿ya? Y en cuanto a los requisitos del dolo en las partes, pero es perfectamente posible que el dolo sea obra de un tercero. Y es más, eso va a suceder en los actos jurídicos unilaterales, ¿ya? Pero ya vamos a ir viendo aquello, ya lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, además debe tener una causa lícita. ¿Qué es la causa? Es lo que a mí me motiva a celebrar determinado acto o contrato, ¿ya? Por lo tanto, la causa debe ser lícita. Yo no puedo pensar que me voy a comprar una casa que es para habitarla y convertirla en una discoteca, ¿ya? O convertirla en un antro. Por lo tanto, yo sé que ahí la causa es lícita, o sea, la causa sería ilícita. Por lo tanto, la voluntad debe tener causa lícita y finalmente debe tener objeto lícito, ¿ya? Yo no puedo ir a comprar estos terrenos que no está permitido realizar algún tipo de construcción, porque el objeto sería ilícito y en la voluntad el objeto debe ser lícito. Por lo tanto, continuemos. ¿Cómo usted puede expresar la voluntad? Ya dijimos que la voluntad debe ser manifestada. Por lo tanto, ¿cómo la va a manifestar? De manera expresa, de manera tácita, de manera presunta y ocasionalmente y excepcionalmente el silencio circunstanciado. Ya, por regla general, el silencio, se los digo desde ya, que no es una manifestación de la voluntad. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que la voluntad sea expresa? Que se formula en términos formales y explícitos. Por ejemplo, yo quiero celebrar un contrato de compraventa con arras en señal de quedar convenido o como parte del precio. Yo pacto las arras de manera expresa, sobre todo aquí cuando hablamos de las arras del precio o en señal de quedar convenido. Distinto sería el caso de las arras como garantía.
¿ya? Pero en este caso es más, el legislador exige que sea expresa y que sea por escrito, ¿ya? Así que esa sería la manera de expresar la voluntad. Ahora, vamos a la voluntad tácita. Es aquella que se desprende de ciertos comportamientos que inequívocamente manifiestan la voluntad. ¿Qué quiere señalar esto? Que manifiesten la voluntad. Ejemplo, usted va caminando por Estación Central y están afuera vendiendo estos anteojos, réplicas AAA, ya 3.000 pesos, 3 lucas. Ok, usted viene y toma el lente y se entiende que tácitamente usted quiere manifestar su voluntad porque le gustó y además hace el gesto de que está pagando las 3 lucas o los 3.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estamos hablando de una voluntad tácita, se desprende de ciertos comportamientos que inequívocamente van a manifestar su voluntad. También tenemos la voluntad presunta, que es aquella que se deduce de la ley de ciertos hechos, que son las presunciones legales. Cuando nosotros señalamos que el poseedor, por ejemplo, y aquí me voy a ir a materia de obligaciones, que el poseedor está de buena fe, nosotros ¿de dónde entendemos que el poseedor está de buena fe? O es más, vamos al artículo 700, donde señala que en este caso el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Ahí ya tenemos dos casos en los cuales estamos en presunciones legales. ¿Qué quiere decir que sea una presunción legal? Que admite prueba en contrario. Por lo tanto, es súper importante que ustedes sepan que las presunciones legales admiten prueba en contrario. Y esto quiere decir que la persona está de buena fe, ¿y cómo sabemos nosotros? Porque el legislador lo presume, ¿ya? Y eso es una voluntad presunta. El legislador interviene ya en la voluntad de las partes o del autor. Vamos finalmente al silencio circunstanciado. Como les dije anteriormente, el silencio circunstanciado no tiene absolutamente ningún valor. Excepcionalmente, el legislador o las partes le pueden dar valor al silencio. Un ejemplo de el silencio circunstanciado en atención al legislador es la tácita reconducción. ¿Y qué es la tácita reconducción? Es en este caso cuando usted arrienda, ejemplo, un bien inmueble por 3 años y las partes nada dicen, llega el último periodo donde usted paga, las partes no han señalado que van a renovar, pero inmediatamente usted viene y vuelve a pagar la renta. Desde ese momento se entiende que el legislador le da valor al silencio y que es una aceptación a la continuidad del contrato. Otro ejemplo del silencio, pero en materia procesal, tenemos cuando el demandado, ¿ya? En este caso queda en calidad de rebelde. ¿Qué quiere decir que queda en calidad de rebelde? Que no hace ninguna actuación y por lo tanto el legislador acá le da un valor a ese silencio y señala que el demandado rebelde rechaza la pretensión del demandante, ¿ya? No se allana, no contesta, no hace una demanda reconvencional, no pone excepciones, solamente es declarado en rebeldía. Y en algún momento, si él quiere, también puede hacerse parte del juicio. Ya, eso es en cuanto al silencio en el que el legislador le dan valor. Y las partes, ¿en qué momento le van a dar valor al silencio? Bueno, en virtud del principio rector de las relaciones patrimoniales en el derecho contractual, va a ser por medio de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad. Por lo tanto, ¿qué es la autonomía de la voluntad? Es aquella que a las partes le permite deliberar todas las estipulaciones del contrato. Y aquí, la autonomía de la voluntad tiene ciertos límites, que es la ley, la moral, las buenas costumbres, el orden público. Por lo tanto, ¿el silencio puede tener validez en virtud de la autonomía de la voluntad? La respuesta es sí. ¿Se lo pueden otorgar las partes? Sí, siempre que no sea contrario a derecho. Dicho esto, de la voluntad, nosotros debemos tener la claridad
ya debemos tener la claridad de que la voluntad por sí sola no forma el consentimiento. Para que se forme el consentimiento, nosotros necesitamos de dos voluntades. Y tampoco basta que sea una voluntad aislada por acá y otra voluntad aislada por este otro lado. Para que la voluntad forme el consentimiento, tiene que hacer esto: acuerdo de voluntades. Por lo tanto, ¿cómo vamos a definir el consentimiento? El concurso real de voluntades de dos o más partes que se materializa por la oferta y la aceptación. Por lo tanto, el consentimiento, miren lo que les voy a decir, es formado por dos actos jurídicos unilaterales, como lo es la oferta y como lo es la aceptación. ¿Ya? Ahora, súper importante, el Código Civil no hace referencia al consentimiento. Por lo tanto, si no hace referencia al consentimiento, nosotros ¿de dónde estudiamos el consentimiento? Código de Comercio. El Código de Comercio, los artículos, si no me equivoco, comienza del artículo 97. Ya no soy muy bueno con los números, así que corroboren ustedes eso, corrobórenlo, hasta el 118, pero no lo tengo claro, la verdad, no lo tengo claro porque ahí hay que ver el Código de Comercio, cuáles son realmente los artículos, pero para que ustedes ahí lo puedan ver en el Código de Comercio, yo sé que de manera súper fácil lo van a poder asimilar. ¿Ok? Vamos entonces a la definición de la oferta, que es uno de los actos jurídicos que están destinados a formar el consentimiento. Ahí les di una definición un tanto rápida, pero buena. Pero vamos a la definición que se ha entregado a lo largo de todos los años de la carrera de Derecho. Es un acto jurídico unilateral por el cual un autor que se denomina oferente le propone a otro que se denomina aceptante una determinada convención. Por lo tanto, para ser más claro, el acto jurídico es un acto jurídico unilateral por un autor. ¿Cómo se denomina este autor? Oferente. ¿Quién es el oferente? Quien realiza la oferta. ¿Ya? Quien le realiza una oferta. Yo, por ejemplo, le digo o para no hacer el ejemplo conmigo, vamos a utilizar a Rodrigo y Janet. Rodrigo le dice a Janet: te vendo mi iPhone, te vendo mi teléfono celular. Y por lo tanto, ahí le está haciendo una oferta. ¿Y qué sucede si Janet, pero es una oferta incompleta, porque le falta el precio? Te vendo mi teléfono en 1.000.000 de pesos, que es lo que aproximadamente vale hoy día un teléfono de gama alta. ¿Ya? 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, ok, vende este 1.000.000 de pesos y Janet le dice, te doy 800.000 pesos por el teléfono. ¿Se forma o no se forma el consentimiento en el ejemplo que yo le acabo de dar? Los leo por el chat. Aquí me están diciendo de 96 al 105 del Código de Comercio. Súper, súper, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Ahí ya anduve, con el 97 estuve cerca, con el 118 me perdí un poquito, me nublé. Muchas gracias. Eso es, por ahí Javiera lo dijo, contraoferta, no se forma el consentimiento. Muy bien, chicos, muy, muy bien. Qué bueno que lo tengan de esta manera, o sea, que lo tengan así de claro, ¿ya? Es súper importante saber que en ese caso no se forma el consentimiento porque es una contraoferta, ¿ya? Ya vamos a ver entonces el efecto que produce que se forme el consentimiento, ¿ya? Continuemos, porque ya en honor al tiempo nos queda súper, súper poco, así que vamos a continuar. Ahora bien, ya tenemos los requisitos de la oferta siempre se los van a preguntar en el examen de grado, por lo tanto, debe ser seria, ya sabemos lo que es seria, sin ánimo de bromas, ya, yo no te puedo decir, no, es que como que te quiero vender, pero no te quiero vender mi teléfono, no, o te lo vendo o no te lo vendo, ya, así de sencillo. Debe ser completa, es decir, que solo falte la aceptación, debe contemplar todo lo que tiene una oferta, ya, incluyendo el precio, y debe estar dirigida a un destinatario, porque en este caso yo no puedo hacer una oferta contra la pared o hacerle una oferta a mi perro. ¿Se imaginan? No sé, te hago una oferta, te vendo el alimento.
el perrito me va a mirar con carita tierna y no va a entender absolutamente nada ese perro. ¿Ya? Así que es importante que esté dirigida a un destinatario. Puede ser varias personas o puede ser un destinatario individualizado, sin duda que sí. Ya, vamos entonces a los elementos. Ya, los elementos es la intención, el ánimo de querer celebrar un acto jurídico y de poder manifestarse. ¿Ya? Ahora bien, esto es en cuanto a la oferta. ¿En qué casos caduca la oferta? Por la retractación del oferente, pero ojo, que debe ser en tiempo tempestivo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser antes de la aceptación, porque recuerden que la legislación chilena señala que la aceptación se forma desde, o sea, el consentimiento, disculpen, se forma desde la aceptación. Por lo tanto, el oferente se puede retractar de la oferta, efectivamente, pero antes de la aceptación del destinatario, que se acepta, se pasa a llamar aceptante. ¿Ya? Después podemos señalar que es por la muerte del oferente. Por la muerte del oferente, también debe ser antes de producirse la aceptación. Por la incapacidad sobreviniente del oferente, por la insolvencia del oferente, súper importante. La ley 20.720 se declaró como insolvente, esta persona está en este caso con sus pasivos en las nubes, ¿ya? Por lo tanto, eso es, ¿ya? Ahora bien, también por la llegada del plazo. Ahora vamos con la aceptación. La aceptación es un acto jurídico unilateral en que el autor a quien se le ha hecho una oferta manifiesta pura y simplemente su voluntad de adherir a ella, mientras ésta se encuentre vigente. Por lo tanto, ahora les voy a decir otro ejemplo y quiero saber si ustedes logran distinguir si aquí se forma o no se forma el consentimiento. Y les pido las disculpas correspondientes, porque siempre coloco modo avión y lo voy a hacer ahora inmediatamente. Un poquito insistente la persona, pero bueno. Me estaba llamando mi hija, la verdad, así que entiendo la insistencia de ella. Pero bueno, continuemos. Vamos adelante. Alex, sí. Alex, ¿no querés que cortemos un minutito por si llega a ser alguna emergencia o algo así de tu hija? No que sea emergencia, yo creo que me está llamando para que mañana la vaya a buscar, así que no te preocupes, Federica. Bueno. Déjame Perfecto. de todas maneras si tengo un WhatsApp, no. Si es emergencia, voy a usar un WhatsApp. Perfecto. Así que muchas gracias, Fede. Por lo tanto, continuemos ya, estamos en el ejemplo. Quiero dar el ejemplo para que ustedes distingan si se da el consentimiento o no se da. En este caso, le proponen a usted, o le están vendiendo a usted un televisor, ya para ver el mundial que esperemos que Chile clasifique por secretaría, no tenga duda. Y si no, vamos a apoyar a Argentina. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se va a vender este televisor, se vende este televisor, un televisor grande para ver el mundial, que como les digo, yo tengo la fe de que Chile clasifique por secretaría. Por lo tanto, ok, se lo van a vender un precio módico de 2 millones de pesos. Y usted dice, ok, acepto. ¿Se formó el consentimiento? Perfecto. ¿Y cuál es el fundamento de que se forme el consentimiento? ¿Cuál es el fundamento que nosotros tenemos de que se forme el consentimiento? ¿Por qué se forma? Sí, ok, aceptó la oferta. Hay un acuerdo de voluntades, correcto. Pero se ha hecho de manera pura y simple. Y ese es el requisito esencial de la aceptación. La aceptación debe ser pura y simple. Ok, acepto. Excelente, Estefanía. Pura y simple. Se cumple con todos los requisitos, tanto de la oferta como la aceptación. Ese es el fundamento. Muy bien. Efectivamente, manifiesta su conformidad de inmediato, sin hacer una contraoferta. Ya, sí, efectivamente, en Chile se sigue la teoría de la aceptación. Eso es sin duda que sí. Por lo tanto,
esta es la aceptación. Ok. ¿Cuáles son los requisitos? Debe darse en tiempo útil, debe ser pura y simple. ¿Ya? Entonces, el fundamento es que fue pura y simple y se dio en tiempo útil. Cumplió con estos requisitos copulativos y además debe contemplar los requisitos de existencia y validez comunes a todo acto jurídico, porque la aceptación no deja de ser un acto jurídico. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto de la aceptación? Es que se forma el consentimiento, se perfecciona el contrato si es consensual. Ahora bien, les voy a poner ya el último ejemplo y creo que me va a faltar mucho tiempo, así que vamos a ver con Federica la posibilidad de una segunda parte, ¿ya? El siguiente ejemplo, usted va a comprar en este caso quiere comprar una casa. Usted va a comprar una casa y por lo tanto usted va a la inmobiliaria y en este caso le dicen, ok, mira, una casa en San Miguel debe estar como en los 140 millones de pesos, para que no nos excedamos en otros terrenos. Ya 140, 150 millones de pesos, por lo bajo. Ya sabemos cómo está la inflación hoy en día aquí en Chile, que la vivienda en sí, los arriendos, todos están altísimos, elevadísimos. Por lo tanto, ok, usted va y finalmente le dicen, mira, vale 140 millones de pesos. Y usted dice, ok, acepto. ¿Se forma el consentimiento o no se forma el consentimiento? Si usted va a una inmobiliaria y compra o quiere comprar un bien inmueble, y en este caso le dicen que el valor del bien inmueble es de 140 millones de pesos y usted acepta. Ya, perfecto, súper bien, no porque necesita la tradición. Perfecto, ok, ok. No porque se requieren solemnidades para la compraventa de bienes muebles. Por lo tanto, con la aceptación se va a perfeccionar el acto contrato únicamente respecto de los consensuales. ¿Ya? Porque de lo contrario va a ser solemne. ¿Y cómo se perfecciona? Con la correspondiente tradición, es decir, la escritura pública la debe inscribir usted en el conservador de bienes raíces correspondiente a la jurisdicción de su domicilio. Ya, súper bien. Qué bueno que lo tengan súper claro, me deja muy, muy contento. Veo que están muy capacitados para tener una conversación de acto jurídico, porque esto más que una clase, me gusta a mí que sean conversaciones. Llevo haciendo, en verdad, pocas clases, de a poco nos vamos soltando, pero yo sé que más adelante las conversaciones de derecho van a fluir. ¿Ya? Así que súper, súper bien. Esto es en cuanto a la aceptación. Ahora, ¿por qué es importante saber cuándo se forma el consentimiento? Primero, para la revocación de la oferta, porque ya sabemos que la oferta la puede revocar el oferente, ya, pero hasta antes de la aceptación, el aceptante también se puede retractar. ¿Y en qué momento se puede retractar? Mientras todavía no ha aceptado, ¿ya? Además, va a haber que determinar en qué momento se forma el consentimiento para aplicar la ley que rige al momento en que usted celebró determinado acto o contrato. Porque si usted hoy día celebra un acto o contrato con ciertas leyes que regían en ese entonces y pasan 10 años más y las leyes se modificaron, a usted no le van a aplicar las leyes de 5 años después, sino que le van a aplicar las que usted al momento de celebrar el acto contrato y donde se formó el consentimiento estaban establecidas por el ordenamiento jurídico chileno. ¿Ya? Por lo tanto, esas serían las principales importancias para saber cuándo se forma el consentimiento. ¿Y en qué caso se entiende, y dónde se entiende formado el consentimiento? En el domicilio del aceptante. Ya, perfecto. Miren, van a ser las 8 y la verdad es que quedan los vicios del consentimiento, queda la capacidad, queda el objeto, queda las causas, quedan las solemnidades y las ineficacias. Por lo tanto, yo me comprometo con ustedes a entregar otra clase, ya voy a conversarlo con Federica el día,
para que ustedes puedan tener todo el esquema de acto jurídico. Les voy a mandar sí el PPT por medio de Federica para que les pueda llegar, pero sin antes de que podamos ver someramente lo que son los vicios del consentimiento. Primero vamos a señalar y vamos a conversar, y les quiero preguntar a ustedes por qué estaría mal empleada la palabra los vicios claro, los vicios del consentimiento. ¿Cuál sería el error al nosotros decir los vicios del consentimiento, que así lo señala a propósito el Código Civil? Sí, debe ser la voluntad, perfecto, debe ser la voluntad, pero ¿por qué? Si esa es la pregunta, siempre ustedes deben fundamentar cada una de sus respuestas. Ok, esa es la voluntad, pero ¿por qué es la voluntad y no el consentimiento? Esa es la respuesta. No, fantástico. Isadora respondió, que también me dio una ayuda fantástica acá con lo que es el PPT, ya que no soy muy bueno para hacer PPT, así que sí, súper bien Isadora. Muy bien. Excelente, excelente, sí, porque también afectan los actos jurídicos unilaterales. Y en los actos jurídicos, unilaterales, ¿existe consentimiento o no existe consentimiento? No, correcto, bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar de los vicios de la voluntad. ¿Y cuáles son los vicios de la voluntad? Como diría también ahí un muy buen amigo, un spoiler, ¿ya? Son el error, la fuerza y el dolo. ¿Esto dónde está consagrado? En el artículo 1451 y siguiente. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos el error, la fuerza y el dolo. Antiguamente se incorporaba la lesión, ¿ya? Pero ustedes deben saber desde ya que la lesión no es un vicio de la voluntad. ¿Qué es el error? Es la ignorancia que se tiene acerca de un hecho o del derecho. ¿Qué es la fuerza? Es la coacción física o psicológica que se ejerce contra otra persona. Y en la fuerza, ¿cuál viciará la voluntad? ¿La coacción física o la coacción moral? Galaxy A10 señala fuerza moral. No, aquí perfecto, están todos muy capos en derecho, bien, súper bien. La moral, perfecto. Y la física, entonces, ¿qué sucede si a usted viene un día un malacatoso y le dice entrega todo, y usted está ahí con miedo, con todo? ¿Qué es eso? No hay voluntad, efectivamente, no hay voluntad, muy bien. Y si no hay voluntad, ¿cuál es la sanción que establece el Código Civil? Ojo ahí, el Código Civil establece la nulidad absoluta. La doctrina señala la inexistencia, y yo creo que el acto es completamente inexistente, ¿ya? Así que yo me adhiero un poco más a la inexistencia cuando falta la voluntad. Y finalmente el dolo, el siempre bien ponderado dolo que tiene la teoría unitaria del dolo, la teoría tripartita. Bueno, yo adhiero a la teoría unitaria del dolo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dolo bien se ve en tres áreas del derecho civil, tanto como agravante de la responsabilidad contractual, en responsabilidad extracontractual, en caso de un delito, cuasi delito civil, y también como vicios del consentimiento, el dolo es uno solo, y no les quepa duda. ¿Por qué? Porque el dolo en las tres áreas tiene un solo fin, que es causar daño. O sea, no le pueden decir que existen tres dolos diferentes. Bueno, se lo pueden decir, de hecho, se lo dicen, pero no tiene un sustento, porque si usted dice el dolo como vicio del consentimiento es una maquinación fraudulenta, ¿va a causar daño o no causa daño? Causa daño. El dolo, si lo vemos como agravante de responsabilidad, es la intención positiva de inferir injurias a la propiedad, a la propiedad, no, a la persona o propiedad de otro. Ahí sí, a la persona o propiedad de otro. Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad? Causar daño.
Y en la responsabilidad extracontractual, ¿cuál va a ser la finalidad del dolo? Causar daño. El dolo siempre va a causar daño independiente del área en la que nos encontremos, ¿ya? Por lo tanto, chicos, agradezco enormemente la participación del día de hoy. Se me pasó volando la hora, la verdad. Se me pasó muy, muy rápido. Es un tema muy entretenido el acto jurídico y bastante preguntado en examen de grado. Solamente es para comenzar a conversar de ciertos temas de los cuales van a ir desencadenando a través del acto jurídico. Ya, como por ejemplo vamos a poder ver el día de mañana cuando estemos en obligaciones, las obligaciones que emanan para las partes, es sin duda. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esto es para recién que nosotros nos podamos interiorizar acerca de lo que es el derecho civil y cómo se va formando el acto jurídico y cómo nosotros llegamos, en este caso, a poder ligar el acto jurídico con otras ramas o con otras materias del derecho civil. ¿Ya? Por de pronto eso, si tienen dudas, háganlo saber por escrito. Bueno, yo ya no leí más dudas, traté de leer todas las dudas, generalmente al principio me costaba un poco, debo reconocerlo, porque no estaba acostumbrado, no tenía la costumbre de ir leyendo, de ir teniendo, guardando la materia y también ir verbalizándola con ustedes. Así que agradezco en este caso. No, el silencio, Estefanía, no constituye una manifestación de la voluntad. Y ahí les doy un tips, y creo que lo vi, yo realizo foros de lunes a viernes, ya por el Instagram, foros de derecho, para que eso lo tengan también claro, y si quieren participar, les dejo el Instagram, o también ahí, si y Federica lo permite, les puedo mandar el Instagram por los grupos, ya. El número de teléfono, ya lo voy a dejar para que me escriban y los pueda agregar al grupo. Perfecto, a ver. Se los voy a dar con el más 569. Vamos, 37, 20, 61, 60. Pero el tip que les quería dar era en atención a la pregunta que me hizo, creo que Lorena Valderrama, si no me equivoco, ya en atención al silencio. El silencio usted debe responder siempre por regla general. Ya, responda por regla general. Por regla general, el silencio no es una manifestación de la voluntad. Excepcionalmente tenemos el silencio circunstanciado en que el legislador le da determinado valor al silencio, como lo es en la tácita reconducción, o bien cuando las partes, en virtud de este principio rector de las relaciones contractuales en el derecho patrimonial, ya le atribuyen este valor, en que estamos hablando y haciendo referencia al principio de autonomía de la voluntad para que lo puedan tener claro. Ya, así que ahí también aprovecho y ahí dicen, perdón, voluntad tácita o presunta, ya, ahí me perdí. Así que, a ver. Ya, creo que contesté todo, ahí tengo un nuevo mensaje, a ver. Ya. Eso, regla general, no es manifestación de la voluntad. Ya, perfecto. Ahí leí una pregunta más larga y por tiempo les pido por favor que me la hagan saber por interno, porque creo que, a ver, la voy a leer rápidamente, pero creo que no tenía mucha relación al acto jurídico. Vamos a ver, a ver. A ver, una consulta. Cuando una persona firma un documento de venta, ya le lleva notario a la casa el hecho de muerte bajo efecto de morfina por enfermedad terminal, ¿se puede anular el documento? Mira, a priori tendríamos que analizar el caso, háblame por interno, no corresponde a la materia, ya, o sea, corresponde si podríamos ver en atención a la ineficacia del acto jurídico y en cuanto a la nulidad, pero todavía no lo hemos visto. Entonces, para no confundir a los demás, creo que es una pregunta que te la tengo plena disposición para corroborar los antecedentes, los datos que tú me estás viendo, pero a priori no te podría dar una respuesta concreta si es anulable, porque voy a probablemente necesitar más información para saber si es anulable o no es anulable, ¿ya? Así que, porque ahí tú me das varios detalles que pueden poner en tela de juicio la ineficacia del acto jurídico. Pero dentro de todo, súper bien, ya les dejé el número, les dejé todo, agradezco como siempre a la fundadora de Estudiantes Digitales, Federica, que hace un gran esfuerzo, así que nada, agradecido y muchas gracias, Federica.
te cedo el pase para que si quieres decir algo o quieres cerrar algo, ahí tú lo hagas.